Felipe Calderón vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez desde España. Él mismo sube un video donde pide seguir pues con este enfrentamiento en Ucrania como si no hubiera aprendido nada de su propia historia. ¿Qué dijo exactamente y por qué esta declaración pues está generando tanta polémica? Bueno, pues aquí te lo cuento. ¿Qué está sucediendo? Pues el expresidente mexicano Felipe Calderón volvió a aparecer públicamente, pero pues no en nuestro país, no le conviene, sabemos perfectamente, mira, que le da cuscús al señor, aquí, le da cuscús. Y bueno, pues en una plaza pública de Madrid, España, país donde recordemos reside desde hace ya varios años. Y bueno, su aparición tuvo lugar durante un evento pro-Ucrania en este contexto pues de este enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. En un video compartido por el mismo Calderón expresó su solidaridad con Ucrania, enfatizando pues la importancia de defender la libertad y la democracia frente a la invasión rusa. ¿Ok? O sea, este personaje parece que no aprendió absolutamente nada de lo que sucedió en su propio país, ¿no? Él todavía cree que tiene la suficiente, no sé, o sea, te digo, es que son cínicos estos hijos de su maíz. Y bueno, pues ahí te digo, aparece. Es más, te voy a enseñar este video, juzga por ti mismo. ¿Ok? Lo que yo entiendo ahora es que el mundo global en que vivimos, este mundo conectado por internet, y quisiéramos recordar también por hermandad, por afectos, por cariño, por sentimientos, por nostalgias, hoy este mundo unido globalmente tiene una sola frontera, una sola línea de defensa, y la defensa del mundo entero, la defensa de la libertad, de la justicia, de la democracia, la defensa internacional se llama Ucrania, y todos estamos con Ucrania, desde el norte hasta el sur, desde el este y el oeste. Lo que yo entiendo ahora, te digo que ahí es que el pues mundo global... él mismo fue el que publicó, a ver, vamos a ver qué es lo que dice. Dice, el mundo libre tiene hoy una sola frontera y esa frontera es Ucrania, la frontera de la libertad, de la justicia, de la democracia se llama Ucrania. Por eso más solidarizamos con los ucranianos. Eso dije en el acto de solidaridad con Ucrania en Plaza del Sol, Madrid. De hecho, si se fijan, aquí trae la banderita de Ucrania. Hace algún tiempo la había quitado, y ya la volvió a poner. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas acerca de este personaje? O sea, Felipe Calderón ni siquiera podría venir a nuestro país y ponerse en una plaza pública así tan tranquilamente porque la gente no lo quiere. ¿Por qué? Porque hizo su propio enfrentamiento en su propio país, de verdad. Pues, o sea... Te digo, eso es cinismo prácticamente. Olga Worthnat, recordemos pues que ella escribió un libro llamado Felipe el Oscuro. Ahí, bueno, pues obviamente critica que se encuentra en España. Y bueno, pues esto es parte de una entrevista. Vamos a verla. Una gran periodista internacional. Estimada Olga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, gracias, estimada Olga. A ver, preguntarte, tú tienes de cerca también y sigues lo que sucede en México. Totalmente. En el caso de Felipe Calderón, que escribiste este libro de Felipe el Oscuro, ¿qué te parece que el señor anda en la plaza pública en España dando lecciones de democracia y hablando de Ucrania, hablando de otros países, pero no habla de García Luna? No habla de García Luna, no habla de México, no habla de lo que pasó en su gobierno, no habla de las complicidades, no habla de las tragedias, porque en su gobierno, en el sexenio de Calderón, pasaron grandes tragedias, desde los avionazos, la guardería ABC, donde murieron chicos y muchos quedaron quemados, incapacitados. Yo lo que recuerdo de México en esa época era un México en guerra. Efectivamente, o sea, para quienes nos tocó crecer o vivir justo en este sexenio de Felipe Calderón, es más, no podías ni siquiera tener a tu familia agregada a tu celular, y si la tenías agregada, obviamente era como, señor menganito, ¿no? Así le ponías a tu papá, ¿no? La señora de la casa, a tu mamá, o sea, para que no supieran quiénes eran tus familiares. Así los que crecimos en el sexenio de Felipe Calderón. Ahora, efectivamente, ellos no han dicho absolutamente nada de la guardería ABC, donde pues sabemos
lo que sucedió con estos pequeñitos. Se quedaron callados, pues de alguna manera cuidando y protegiendo a la familia, pues de la esposa de Felipe Calderón. Y es así, ¿no? O sea, ellos fingen que en su sexenio ha sido el mejor sexenio. Porque claro, los panistas creen que el mejor presidente de México ha sido Felipe Calderón y siguen en este mundo alterno, ¿no? En esta burbujita en el que obviamente, pues probablemente Felipe Calderón dice, no, sí, yo fui el mejor presidente de México, ¿no? Entonces, bueno, pues como él todavía tiene esa idea, pues cree que todo el resto del país lo pensamos, cuando creo que no, cuando creo que está muy lejos de la realidad. Trágico. Trágico. Y este señor era un México en guerra. El desplazamiento de civiles, porque yo viajé por todo México en esa época, era atroz. Y nadie se ocupaba. Y todos tenían miedo porque no sabían quiénes venían. Los encapuchados no sabían si eran militares, si eran los zetas, si eran policías, si eran narcos, quiénes eran. Gente abandonando sus casas. Me tocó ver las fosas clandestinas. Fue una cosa tan espantosa, pero tan espantosa, y además encima perseguida por el presidiario en Estados Unidos acusado de narcotraficante, que todos sabíamos que era un narcotraficante porque estaba aliado al cártel de Sinaloa. ¿Por qué le pusiste a Felipe? Ahí está, pues la entrevista sigue. De hecho, platica porque le puso Felipe el Oscuro al libro, que sí tenía problemas con el alcohol, etcétera, etcétera. Y pues no, así las cosas. Veamos. Dice, Iván Reyes Arzate, mando de la Policía Federal de Caminos del sexenio de Felipe Calderón, fue sentenciado a 10 años de cárcel en Estados Unidos. Felipe Calderón dice que no sabía que era mañoso. Otro de los personajes para que vean. Porque efectivamente el señor Felipe Calderón, mira, haciendo, ¿no?, esta declaración pública en una plaza allá en España, pero de Genaro García Luna no dice absolutamente nada, tampoco dice nada de este personaje, cómo se queda callado, cómo no se acuerda de estos, o sea, e increíble además, porque dices, bueno, pues en teoría tú eres el presidente de la República, ¿no? Tú eras quien cuidaba y salvaguardaba nuestro país. ¿Cómo es posible que tú no sabías que tu gente alrededor pues tenían estos nexos con la maña, que además muchos de ellos pues ya están hasta sentenciados? Lo ha dicho la misma presidenta. A ver, pues aquí el único que sabemos pues que sí tenía nexos con la maña, pues ya está sentenciado. ¿Por qué siguen diciéndole al expresidente Andrés Manuel López Obrador pues esta cuestión? Porque los chayoteros, ¿cómo se la han pasado diciendo? Tirándole todavía a nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador con esta cuestión de abrazos, lazos, ¿no? Cuando sabemos que el contexto es bien, bien diferente, y que además recordemos pues que de los 29 detenidos que mandaron a Estados Unidos, la mayoría, más de 15, habrían sido detenidos justamente en el sexenio de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, pues si tú haces cuentas, pues sabes perfectamente que es la mayoría, ¿no?, de los que se fueron a Estados Unidos. Así que pues ha servido más este famoso abrazos, no, azos. Entonces, bueno, vamos a seguir con más información. Recordemos a estos estudiantes que fueron asesinados en Villas de Salvacar, en Ciudad Juárez. Bueno, pues Felipe Calderón, recordemos, es un mentiroso, un fascista, y bueno, pues entonces estaba haciendo esta lucha contra el pueblo, contra los pobres, y bueno, pues que se le pedía en aquel entonces que por favor hiciera justicia. Algo, porque tanto sufrimiento, por tantas muertes y todo lo que están haciendo, no se vale. Que ya se levante, que no estén sentados nomás viendo lo que está pasando, ya. La desesperación ciudadana crece en Ciudad Juárez luego de la masacre de 16 personas, la mayoría de ellos adolescentes. Y defiendo a mis vecinos y digo, el presidente de la República es un mentiroso, el presidente de la República es un fascista. El gobernador y el presidente municipal deben renunciar si tienen algo de dignidad y de vergüenza, porque han iniciado una guerra irresponsable contra el pueblo. Los que están muriendo aquí son pobres y la gente debe saberlo. En la calle Villa del Ahí Portal, está, pues esto era lo que se comentaba. En aquel entonces, en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Decía nuestra presidenta, ya dejen en paz a nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, realmente se les está olvidando quién es García Luna. Ya otra vez, ya ayer creo que vi que narcopresidente AMLO, ya déjenlo en paz. O sea, todo, otra vez, ¿no?, contra el presidente López Obrador. Cuando además, ahí, quien tenía
resguardado el predio, pues era la Fiscalía Estatal. Pero más allá de eso, espérense a la información. Ayer estuvo ahí la Comisión de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, ya entró la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Fiscalía Estatal, y le pedí al fiscal que la próxima semana venga aquí a la mañanera a informar qué es lo que encontraron ahí. Porque eso sí, la oposición, ya se les olvidó García Luna, ya se les olvidó la guerra contra el narco, ya se les olvidó Felipe Calderón. El único detenido de un gobierno, funcionario público, es García Luna. De oro nuestra presidenta, recordándoles pues su realidad. Ahí, el único detenido por la maña, por los nexos, es Genaro García Luna. ¿Y de dónde viene? ¿De quién? Ahora sí, ¿de quién era? Pues amiguis miguis del señor Felipe Calderón.